Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Ustedes saben que dentro de lo que es las ciencias de la computación, se ha producido una serie de adelantos realmente interesantes, y más que interesantes, de productivos y de una proyección realmente trascendente e importante. Por eso hoy vamos a conversar con Débora Shapira, que es licenciada en Administración con posgrado en Educación, especializada en políticas educativas de la Universidad Torcuato Di Tella. En fin, el currículum de ella es realmente amplio y generoso, que la habilita fundamentalmente como para que conversemos sobre este tema en particular, porque es la coordinadora académica del curso de posgrado en Marketing Estratégico e Innovación de Ventas de la Universidad de 3 de Febrero también. El tema de hoy: educación e inteligencia artificial. ¿Qué significa todo esto? Bueno, vamos a enterarnos ahora. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Y realmente sí, el tema es apasionante y la inteligencia artificial ha avanzado en diversas disciplinas, y en la educación también se ha incorporado como una herramienta de apoyo al docente, de apoyo al alumno. Es interesante entender en qué apoya al docente, en qué apoya este tipo de herramientas inteligentes, que bueno, básicamente consisten en una serie de algoritmos y máquinas capaz de simular o emular lo que es el comportamiento humano en ciertos aspectos: el razonamiento, la anticipación, la predicción. Y en ese sentido tenemos como dos planos de análisis. Por un lado están los que se denominan sistemas tutores inteligentes. Estos sistemas tutores inteligentes son sistemas inteligentes que mediante cierto tipo de protocolos pedagógicos pueden predecir cuáles son las características del alumno, y en función de eso ofrecer alternativas de inducción. Funcionan algo así como un cuasi mediador pedagógico, como un asesor pedagógico. Ahora, en realidad, este fenómeno, a partir del año 2000, se ha ido incrementando y se ha hecho cada vez más sofisticado. Porque ¿cuál es la realidad del aula hoy? Como docente, uno se enfrenta a una variedad de situaciones. Por un lado, cada alumno tiene un historial de aprendizaje diferente, tiene un historial educativo, tiene tiempos de aprendizaje totalmente distintos. Y en ese sentido, para el docente es muy difícil poder detectar dónde están los puntos débiles y los déficits de enseñanza y poder ofrecer soluciones pedagógicas. Entonces, durante los últimos años han surgido una serie de sistemas que de alguna manera dan respuesta a esta diversidad que yo planteaba, que es el escenario del aula. Estos sistemas se denominan plataformas de aprendizaje adaptativo. ¿Por qué adaptativo? Porque en realidad lo que logran es adaptarse al ritmo de estudio y de aprendizaje de cada estudiante. Claro, son muy sofisticados para lograr este tipo de apoyo al aula. Convergen una tecnología muy innovadora, convergen el desarrollo de modelos de aprendizaje diferentes, y convergen también los famosos elementos del Big Data, o sea, todo lo que son las analíticas de aprendizaje que permiten personalizar y diferenciar lo que es el aprendizaje para el alumno. Ahora, una pregunta fundamental en todo esto tiene que ver con la identificación del alumno con el sistema en particular, y qué es lo que logran previamente con este sistema. O sea, tienen una idea de la personalidad del alumno. ¿Cómo se maneja eso? Interesante. Claro, estos sistemas en realidad, en base a determinado tipo de información previa, en base a un historial de datos, analizan cómo aprende el alumno, cuál es su estilo, cuáles son sus motivaciones, y en base a eso construyen modelos de solución pedagógicas determinadas. Hay un historial de investigación educativa que permiten ofrecer estas soluciones. Ahora, es interesante porque uno piensa, pero bueno, ¿y dónde se aplica esto? En realidad,
estos sistemas existen, en la actualidad hay ejemplos a nivel mundial como para que uno pueda tener como una referencia. Y en realidad hay muchos ejemplos en el mundo y en Latinoamérica. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una plataforma de aprendizaje adaptativo que se llama Newton. Muchos autores la llaman el Google de la educación, porque en realidad tiene un nivel de sofisticación donde se alberga lo que es el aprendizaje en línea, las evaluaciones, y lo interesante es que ha hecho una serie de convenios y alianzas estratégicas con las mayores editoriales del mundo. Santillana, a nivel de habla hispana, Pearson, McGraw-Hill, El Livre Escolar. Entonces ellos de alguna forma, algo soberbia, dicen, bueno, nosotros sabemos cómo aprende la humanidad, nosotros tenemos todos los textos interesantes que podamos ofrecer como novedad a los alumnos. Luego hay otra plataforma de aprendizaje adaptativo que es Smart Parvo, que es una plataforma australiana que más que todo está orientada a ofrecer soluciones para lo que es el armado de contenidos y la planificación de clases de los docentes. Todas estas iniciativas surjan en las universidades. Por eso cuando uno analiza estas cuestiones es interesante ver desde el punto de vista de los sistemas educativos cuáles son aquellos países que incorporan, ¿no?, en su oferta académica este tipo de carreras de robótica, mecatrónica, porque obviamente estas carreras desarrollan habilidades en los estudiantes de manera tal de que se puedan generar estos programas inteligentes. Bueno, en ese sentido tenemos a Japón, Finlandia, Canadá, Israel, el Reino Unido. Y en Latinoamérica también hay universidades en los últimos años que han incorporado estas carreras. Por ejemplo, en la UBA, el ITBA, también tenemos este tipo de carreras en la Universidad Tecnológica y en los países vecinos también. Estamos hablando del futuro prácticamente, ¿no es cierto? Estamos allá, aquí. Estamos aquí. Y hay un debate interesante que se abre en este aspecto, ¿no? Que uno que se plantea, bueno, hay como con una mirada un poco temeraria, apocalíptica, y cuál va a ser el rol del profesor, claro, no, en evidente. este escenario. Y en realidad esto no significa el fin del empleo, porque digamos, las habilidades del docente en el sentido de poder desarrollar un espíritu crítico, de curiosidad, de liderazgo en los alumnos, de equipo, no son sustituidos por las máquinas. De todas maneras, entre otras cosas también, de acuerdo a lo que se ha escrito al respecto, hay como un tutor virtual, por eso supongo que surge esta posibilidad de que, bueno, ¿qué van a pasar con los profesores, ¿no? Claro, claro, pero en realidad es fundamental porque todo este tipo de programas inteligentes en realidad se desarrollan con el pensamiento humano, se desarrollan dentro de lo que son los ámbitos científicos y ahí está de alguna manera el rol profesional de cada uno de ellos. Otra cuestión interesante que me gustaría comentar es estas plataformas de aprendizaje adaptativo, estos sistemas inteligentes, tienen un impacto muy importante y a mí me gustaría traer como ejemplo Brasil. En Brasil hay una plataforma de aprendizaje adaptativo que se llama Giggle. Lo interesante de esta plataforma, que se utiliza a nivel primario y secundario, es que ha sido oficializada por el Ministerio de Educación de Brasil. Porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo se trata de homologar este tipo de sistemas con los sistemas más convencionales? Entonces, en Brasil, el Ministerio de Educación sostuvo o le dio el aval a esta iniciativa y además también es utilizada para todos los que son las evaluaciones de las pruebas ENEM, que son las pruebas que se utilizan en la finalización del secundario para entrar a las universidades públicas. Entonces, este aval oficial de este tipo de plataformas inteligentes le ha dado como una gran envergadura. Más de 5 millones de alumnos las están utilizando. Y con éxito, porque este tipo de plataformas está desde el 2005. Entonces, lo interesante es ver de alguna manera cómo uno trata de homologar este tipo de sistemas con los convencionales. Y cuando existe de alguna manera el aval, el rol del Estado, motivando o incentivando este tipo de uso en las plataformas inteligentes, por supuesto que el impacto es diferente. Ahora, ¿cómo entran a jugar los tiempos de aprendizaje a través de estos sistemas con los tradicionales?
dos planos, ¿no? Absolutamente. Por el plano de la formación docente, que obviamente existe... Porque hay que adaptarlos a los dos, ¿no? Totalmente. El plano de la formación docente, que de alguna manera con toda una serie de cursos de capacitación, incorporar este tipo de tecnología es posible. Y por otro lado el plano del alumno, pero en realidad si uno analiza... Hoy la generación Z, los futuros profesionales conviven con la tecnología. Y después otra cuestión interesante es que uno, digamos, cuando piensa en la implementación de este tipo de sistemas, es realmente hacer un ejercicio y decir, bueno, pueden convivir con sistemas tradicionales, podemos ir por etapas, podemos tomar institutos, modelos como para implementarlo, y entonces obviamente estas prácticas no serían una dificultad. Ahora, yo pregunto, habíamos hablado de educación e inteligencia artificial. ¿Por qué artificial? No, en realidad este término surge de alguna manera ya hace un tiempo y se refiere a... Porque no le da sustento, se dice artificial y dice, bueno, ¿qué pasa? Sí, se habla también, o sea, tiene sinónimos, ¿eh? La realidad es que es inteligencia artificial, es robótica con el uso de las máquinas, es la segunda era de las computadoras. En realidad se habla de un sistema de inteligencia que usa otro tipo de herramientas, a las que usan los humanos, por eso son modelos como mucho más predictivos. Y bueno, realmente el impacto es muy interesante y yo creo que realmente los estados debieran apostar a ¿Y cómo está situada la Argentina dentro del esquema que hemos planteado en el mundo? Es interesante la pregunta. Argentina ha incorporado este tipo de carreras, a mi modo de ver, de una manera más como modelo investigativo. Existen carreras concretas de inteligencia artificial, existen títulos, pero lo que realmente yo he observado es que este tipo de prácticas solamente están en el marco de la investigación educativa. Hay trabajos de investigación, trabajos presentados, pero no he observado objetivamente lugares donde uno pueda observar este tipo de aplicaciones. Y claro, yo pienso que en ese sentido, más que un tema de tecnología de avanzada, es un tema de decisión pública. ¿Políticas de Estado? Sí, sí. ¿Requiere mucho dinero? No, no son grandes inversiones tecnológicas. Tenemos de alguna manera los profesionales y el campo científico para este tipo de desarrollos porque están. Y bueno, yo creo que puede venir o del lado público, del lado privado. En ese sentido, por ejemplo, estas plataformas que yo les comentaba vienen del ámbito universitario, pueden ser de alguna manera desarrolladas como las mejores prácticas desde el ámbito privado, pero vuelven al ámbito público. Finalmente, ahí tiene una cámara usted delante suyo. ¿Qué es lo que sería necesario como para instrumentar efectivamente en el país la posibilidad de la enseñanza de este sistema? A mi modo de ver, la cuestión principal es la decisión pública, la decisión de Estado o las iniciativas desde el ámbito privado. Mi estimada Débora, muchas gracias por venir. Ha sido un gusto charlar sobre este tema y ojalá que se escuche todo esto y que se lleve a la práctica. Bueno, muy agradecida, muy por agradecida. Favor, hasta cualquier momento. Van. No se vayan, que tenemos otra nota interesante para compartir con ustedes. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Fundación DPT, potenciamos el talento.